Muy buenos días. Gracias por su asistencia. Sabemos que la mayoría de nuestra audiencia es por video streaming. En continuación a la serie de conferencias que hemos tenido, específicamente la de desarrollo tecnológico en la India con la embajada de ese país en México, hacemos la continuación con la conferencia del día de hoy, rumbo a la cuarta revolución industrial, que nos va a presentar el licenciado Arturo González Esquivel, gerente de Relaciones Comerciales de Tata Consulting Services, México, que ha trabajado gestionando el desarrollo de negocios para una cuenta bancaria clave global enfocada en la transformación digital. Más de 35 años ayudando y gestionando la transformación de negocios para empresas mexicanas y latinoamericanas a través de ventas y entregas de consultoría, integración de sistemas, transformación móvil y digital y soluciones de IT, aplicaciones y externalización de procesos. Ha manejado de principio a fin alrededor de 60 proyectos de consultoría y múltiples contratos de outsourcing. La mayor parte de su carrera profesional ha sido en empresas de servicios profesionales globales como TCS, IBM y Coopers & Lybrand Consulting. Tiene una licenciatura obtenida a la Universidad Autónoma Metropolitana y diploma de posgrado en Desarrollo Organizacional del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Le damos la bienvenida y le agradecemos su participación. Muchas gracias. Voy a cambiar este micrófono que me da más versatilidad. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a nombre de nuestra empresa Tata Consultancy Services. Les voy a hablar yo hoy, el día de hoy, de la cuarta revolución industrial. Es un tema que está teniendo mucha auge. Revolución Industrial 4.0, Negocios 4.0, Industria 4.0. Lo que trata de resumir es la transformación que está ocurriendo a partir del uso intensivo de Internet, automatización, el manejo de datos y el manejo de la conectividad global. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes un poco quiénes somos muy rápido. Arriba a la derecha, el cuadro de acá indica Tata es el grupo empresarial más importante de la India, más importante y más respetado. Se fundó hace 150 años, en 1868. Lo componen 100 empresas en 7 ramas industriales. La más conocida seguramente para ustedes va a ser esta, que tiene la división de automotores. Jaguar y Land Rover son del grupo Tata. Pero también hay empresas de acero, empresas de energía, empresas de productos de consumo, tés, aguas, bebidas refrescantes, y está la parte de servicios, de la cual somos parte nosotros como Tata Consultancy Services. Algo importante, la visión del grupo es, resume en esta frase de 25% en 2025. La misión es que para el año 2025 al menos al 25% de la población mundial le estaremos proveyendo algún tipo de producto o servicio. Entonces, ese es nuestro objetivo genérico. Como Tata Consultancy Services es una empresa dedicada a proveer tanto consultoría como servicios tecnológicos. Se fundó hace 50 años, justo hoy hay una celebración en nuestras instalaciones de los 50 años. Son 350,000 empleados a nivel global en 46 países. En México, y esto no se conoce mucho, estamos desde hace 15 años y somos 6,500 asociados, les llamamos nosotros, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara tenemos 4 centros de servicio muy grandes y en Querétaro también. Entonces, los servicios son básicamente tecnológicos, consultoría, desarrollo de aplicaciones en pruebas, outsourcing de procesos de negocios. Hablaré un poco más de eso ya. Ya me presentaron, lo único que yo quisiera comentar es que empecé muy joven, por eso tengo 35 años proveyendo consultoría. A eso me he dedicado toda mi vida y es realmente una profesión gratificante porque siempre tiene que estar uno en la vanguardia de lo que ocurre en la transformación para poder interactuar con directores de empresas, con directores de organizaciones públicas, discutiendo qué sigue, cómo se hace, ayudándolos a hacer. Entonces, un poco para entender con quién le está presentando. Cuando uno habla de estos temas relativamente novedosos como revolución, mi sensación
de pronto es que no vaya a ocurrirme esto, ¿no? De que yo estoy hablando de la rueda y están tan ocupados empujando un carrito con ruedas cuadradas que no ponen atención. Uno de los principales mensajes es ese. El otro mensaje es, lo que yo quisiera lograr al final de esta sesión es hacerlos pensar, inquietarlos, llevarlos con tarea, llevarse la misión de entender más, de buscar mayor información y de, sobre todo, reflexionar como profesionistas, como personas, como representantes de organizaciones y empresas, qué sigue para mí en este mundo que se nos viene encima de una manera acelerada. Esta es la agenda. Voy a hablar un poco de la cuarta revolución, reimaginar el futuro. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo tras bambalinas y a lo que vamos, que muchas veces es muy impresionante. Cuáles son las principales tendencias tecnológicas, cómo transformarse y cómo puede ayudar TCS, que es al final un pequeño mensaje de qué hacemos. Revolución industrial. La primera revolución industrial, imagínense, siglo XIX, la segunda mitad. Los datos son contundentes. El 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema. La esperanza de vida de 40 años. Si lo piensan fríamente, estamos hablando de una transformación gigantesca en 250 años. ¿Qué detona toda la primera revolución industrial? Bueno, la invención de la máquina de vapor. Esta máquina dio lugar a cambios importantes en la transportación, tanto locomotoras como barcos de vapor. De la mano, la invención de la impresión masiva y de la telegrafía dio un giro en las comunicaciones, y a nivel de energía, tanto el carbón como el vapor dieron paso a una transformación. ¿De qué dimensión fue esta transformación? Esta gráfica lo ilustra de una manera muy elocuente. Si ven en la gráfica de abajo, el eje de abajo tiene los años. Durante muchísimos cientos de años, el ser humano no pasó de 500 millones a nivel mundial. Y de repente, hacia la época de la primera revolución industrial, como producto de toda la mejora en la capacidad de producción, en la capacidad social, la población creció de una manera exponencial y también el nivel de bienestar creció de una manera impresionante. Entonces, nos vamos a la parte final del siglo XIX, y la mayor parte del siglo XX, con la segunda revolución industrial, dirigida por la energía, fundamentalmente tanto el petróleo como la electricidad, que con el uso de motores de combustión interna y las redes de carreteras a nivel nacional en la mayor parte de los países, y a nivel de las comunicaciones, teléfono, radio, televisión, hicieron que el mundo fuera pequeño. Esa era la segunda revolución industrial, y si lo piensas, pues estamos hablando de 1970 como si fuera una época muy lejana, y es hace 48 años apenas. Nos vamos a la tercera. Bueno, antes de irnos a la tercera, a este siglo se le llamó el siglo especial, porque en realidad hay una gran cantidad de cambios en la forma de vida. Si lo vamos recorriendo, a nivel de alimentación, se inventó la refrigeración, se inventó el empacado en latas y en otro tipo de procesamientos que hacen que la comida dure. A nivel de transporte, igual se generalizó tanto el uso de autos como de transporte público. Las carreteras, en las casas se generalizó el uso de la energía eléctrica, que permitió también una intensa vida en las tardes y noches, cosa que no ocurría antes. Aire acondicionado, calefacción, las tuberías, tanto para recibir el agua como para el drenaje. A nivel de energía, ya dije, la electricidad, el petróleo, el gas, comunicaciones e información, la presencia de televisión, radio, periódicos y todo el acceso a librerías, a libros. El trabajo se transformó. A nivel de vestido también hubo una transformación, grandes fábricas. A nivel de educación también creció, y a nivel de salud. Entonces, en resumen, en este siglo hubo una transformación impresionante de los niveles de vida, como ya veíamos en la gráfica que les compartí. Nos vamos a la tercera revolución, que es fundamentalmente la de 1970 a 2017, 47 años. En esta parte, la característica principal es el auge de la computación, la automatización. Si lo piensan fríamente, dejen compartir una vivencia.
uno de mis trabajos en consultoría en cierto momento era en despacho Roberto Casalatriste, que es a Cooper Brand Consulting. Estamos hablando de 1989, o sea, digamos a la mitad de este periodo, y no había computadoras móviles todavía, por supuesto todavía no había smartphones, había algunas computadoras HP de desktop, y hacíamos una bitácora. Entonces, aunque éramos consultores y teníamos trabajos que entregar, no había capacidad de cómputo para todo el mundo, entonces había una bitácora y uno se anotaba y decía, yo de 10 a 12 voy a usar la computadora, y a las 12 en punto llegaba alguien que lo corría a uno porque ya seguía, y eso fue hace 30 años. Entonces, la transformación que ha ocurrido en nuestro ambiente laboral, de negocios, personal, familiar, social, en 30 años es impresionante. Otra vez, la llegada de los teléfonos inteligentes, del teléfono celular, de Internet. Hacia 1989 surgieron los primeros teléfonos celulares. Antes de eso solo había los satelitales que los funcionarios traían en los automóviles. El primer teléfono celular teléfono móvil, era un Motorola grandote, un ladrillo gigantesco, ¿no? Que podía uno también usarlo como arma de defensa. Y eso era 88, 89. No estamos hablando más que de 30 años. Otras cosas, bueno, toda la energía nuclear, la microelectrónica, que sin duda ha sido también una transformación impresionante, biotecnología y la exploración del espacio. A nivel económico, una integración industrial impresionante, una globalización creciente. Ahora ya el mundo se nos hizo muy pequeño a nivel económico, y una virtualización de muchos de los negocios. Entonces, estamos hablando de 2007, creo que Abraham ni siquiera había nacido para entonces, compañero. Una cita de Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, que organiza la sesión anual, está en Davos, Suiza, muy asistida y muy frecuentada cada año por muchos líderes mundiales. Y dos conceptos básicos. Estamos en el punto inicial de una revolución tecnológica que va a transformar toda nuestra vida, va a transformar cómo vivimos, cómo interactuamos, cómo vivimos en el día a día. Esta revolución está dirigida por una transformación con una complejidad, un alcance y una escala que nunca habíamos visto en la humanidad, por más que en los últimos 250 años la transformación ha sido impresionante. Resumiendo, bueno, hoy en día, hoy en día solo el 10% de la población vive en extrema pobreza. Evidentemente este 10% está concentrado en pocos países subdesarrollados. De ese 10% México contribuye con una parte importante aún, lastimosamente, que habrá que transformar. Pero respecto al 40%, al 90% que se tenía cuando empezó todo este recorrido de las revoluciones industriales, hay una gran mejora. Obviamente esto tendrá que ir evolucionando. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? A nivel de energía, la energía cada vez va a ser más renovable. O sea, de hecho, habrá más energía eólica, más energía solar, más energía generada a partir de recursos renovables, más distribuida, almacenada, abundante e inalámbrica, con lo cual se lograrán por ahí algunas visiones de gente como Tesla, que en algún momento estuvo explorando mucho esa posibilidad de tener energía inalámbrica. A nivel de comunicación será digital, agentes, no solo voz, datos, gestos, miradas, conversacional, con realidad mixta, y a nivel de conectividad también con el cerebro. En transporte será fundamentalmente eléctrico, autónomo, viajes al espacio, con drones con pasajeros, alta velocidad y como servicio. Vamos a entrar un poco más en detalle de este tema, pero si lo quisiéramos resumir, la evolución en muy pocos años es de haber sido cazador y recolector, una evolución a la agricultura, después vino la era industrial, y la época en la que estamos entrando es una época automatizada, con una realidad aumentada y que va a estar muy caracterizada por la posibilidad de automatizar prácticamente toda actividad,
mediante el uso de computadoras, de datos, de inteligencia artificial y de todo tipo de artefactos, no necesariamente móviles, sino fundamentalmente usables, ¿no? Desde el punto de vista de cualquier Internet de todas las cosas. ¿Qué tan lejos llega esto? Pasemos a reimaginar el futuro. Hay un inversionista norteamericano, Peter Diamandis, tiene algunas, vive en el área de Silicon Valley, donde hay muchísimo auge de startups tecnológicos en Estados Unidos y mucha gente de todo el mundo se muda ahí. Él desarrolló la Universidad Singularity University, que cada año en distintas partes del mundo, ocurrió por ahí de octubre en Querétaro, asisten ejecutivos y directivos de empresas y de organizaciones públicas de todo el mundo a tener una visión de qué está pasando a nivel tecnológico como para poder alimentar su toma de decisiones en el corto plazo. Entre otros negocios tiene empresas como Human Longevity, cuya misión es incrementar 30 a 40 años la capacidad de vida del ser humano mediante estrategias como fabricar órganos, usando básicamente la manipulación de genomas y de todo el desarrollo de partes del cuerpo. Es un proceso en el que ya tienen una inversión. Planetary Resources es una empresa que se dedica, está en la fase de diseño y planeación. La visión es obtener minerales preciosos de asteroides, mandando naves a asteroides dirigidos donde ya se hubo la evaluación previa de que hay minerales. Space Adventures es un negocio de turismo, de viajes espaciales, y ya ha hecho algunos en coordinación con algunos inversionistas importantes. Zero G es un avión 777 que simula la falta de gravedad del espacio y puede uno, pagando $20,000, $30,000, sentir esa experiencia de andar en el espacio, si uno tiene ese dinero para gastar. XPRIZE es una inversión interesante. Cada año hacen una serie de premios. El último premio que hicieron fue quienes desarrollar una aplicación para un teléfono móvil que capture la mayor parte de datos sobre salud, que pueda ser reutilizado para fines de mejora de la salud. Entonces, se presentan muchos proyectos, se selecciona un grupo más pequeño, al final hay una votación de la gente que entra al fondo de ese premio, y el ganador del premio lo que recibe es una inversión de varios millones de dólares para desarrollar su visión. En fin, es un inversionista importante y hizo una encuesta muy sencilla. Él dijo, le pregunté a las personas con las que yo tengo contacto, que para mí son las más inteligentes, ¿qué ven que va a pasar en los próximos 20 años a nivel tecnológico? Y está por año, entonces no voy a ir uno por uno, pero a los más importantes. En 2018, aparte de una capacidad cuántica que ya no es reproducible con supercomputadoras, es una capacidad cuántica única, lo que se prevé es que los aparatitos estos como Alexa, como Leonardo, como Siri, todos los asistentes inteligentes empiecen a tener una capacidad de reconocer emociones. O sea, ya no solo ser capaces de entender el lenguaje natural y de ahí sacar conclusiones de cómo interactuar con las personas, sino también ser capaces de sentir qué está el tono de la emoción con la que está interactuando su interlocutor. En 2 años se prevé la 5ª generación de redes. Por lo menos en Estados Unidos la mayor parte de los diagnósticos médicos ya tendrían un uso incorporado de inteligencia artificial. Empezarán en 2 años, estamos hablando, a ver los primeros casos de vuelos, operaciones de autos voladores. De hecho, ya en los Emiratos Árabes hay policías que andan vigilando la ciudad con unos motocicletas voladoras, y seguiremos avanzando en nivel de cómputo cuántico. Si nos vamos más allá, 2022, por ahí van a ver los primeros carros autónomos circularán ya legalmente en particular de los Estados Unidos. Empieza a haber robots en las casas ayudando a muchas actividades. El otro día con mi esposa, mi suegra compró sin saber muy bien que estaba comprando una aspiradora que se llama iRobot, muy elegantemente, que lo que tiene la capacidad es de andar recorriendo el piso para un lado y para otro. Si choca con un muro se regresa, y que al final acaba limpiando todo. Entonces le decía a mi esposa, mira,
Este es un buen ejemplo de lo que va a ocurrir. Este aparatito va a ir evolucionando, ¿no? Porque ahorita lo único que hace es va para un lado y regresa para el otro lado, pero no puede subir. Al rato le van a incorporar artefactos que permitan no solo limpiar el piso, sino también limpiar los muebles, limpiar las paredes, recoger la basura, y es muy sencillo, es una tecnología realmente sencilla, nada más es sensores que dan instrucciones de movimiento. Entonces, cada vez habrá más robots que entenderán instrucciones en lenguaje natural, que no necesitarán programación. Estamos hablando en 4 años. 6 años, se prevé alrededor de 10 millones de drones volando. Es una cosa impresionante. No sé si vieron hace muy poco en China, hubo un espectáculo de luces, eran como 10,000 drones, 100,000 drones, todos sincronizados como una especie de tabla artística con luces sincronizados, una cosa impresionante. Nosotros tenemos un centro de desarrollo tecnológico en robótica, y uno de los usos importantes de los drones, hay muchos. El doctor Roshi, que es nuestro investigador líder, nos compartió muchos de sus desarrollos. Por ejemplo, en Australia hay muchas playas en las que hay muchos tiburones, y los tiburones son realmente una amenaza para los bañistas. Entonces, se desarrolló un sistema de drones que identifica manchas y es capaz, con algo de inteligencia artificial, hipotetizar que cierto tipo de manchas pueden llegar a ser un tiburón, y lanza la alerta. Lo maravilloso del esquema es que el dron tiene la capacidad de sentir que está bajando su nivel de batería hasta cierto grado, y en ese momento automáticamente el dron decide bajarse, se instala temporalmente en una celda que tiene capacidad solar de recarga, sale otro dron y lo cubre, y con eso lo que se está haciendo como prototipo es un sistema de monitoreo para evitar que los tiburones ataquen a los bañistas. Como hay muchos otros ejemplos del uso de drones. Como decía, en 6 años se espera que tengamos unos 10 millones de drones en un uso diario. De autos eléctricos, en 6 años se espera que ya tengan una proporción mucho mayor. El uso de inteligencia artificial será ya un requisito en muchos de los empleos vigentes. 8 años, en 2026, habrá ya un mínimo número de propietarios de autos. Esta es una tendencia importante que voy a enfatizar un poco más allá. Si lo piensa fríamente, de alguna manera Uber, Cabify, Lyft, todos estos servicios prevén lo que va a ocurrir con el transporte. En cierto sentido, realmente no tiene ninguna ventaja ser propietario de un vehículo que está parado el 80% del tiempo, que representa una inversión importante, si nuestras necesidades de transporte pueden ser cubiertas con soluciones diferentes como un servicio. Lo que se prevé es que en 8 años va a ser cada vez más común que la gente decida no tener un auto y encontrar alguna opción pagando el servicio a la medida. La agricultura vertical también es algo que se prevé que tenga ya mucho auge en ese momento, y la realidad virtual también tendrá mucho más avance. En la medicina particularmente, el uso de virtual reality permite que los médicos estén manipulando el cuerpo de una manera con un avance tecnológico que de otra manera sería imposible hacer, y esto es algo que avanza todos los días. En 10 años, la capacidad solar y de viento, de generación de electricidad, será más barata que cualquier otra, representará un alto porcentaje de la generación de electricidad. Por lo tanto, también los vehículos eléctricos y autónomos serán la principal manera de transportarse, y los robots serán una presencia constante y activa en muchas de las dimensiones de nuestra vida cotidiana. 2030, estamos hablando de 12 años, 2030 son 22 años, ¿no? 12 años, ya me fallaron las matemáticas. Estamos hablando de muchos, por ejemplo, ya no habrá saturación de computadoras mediante la inteligencia artificial. Se prevé que en ese momento se habrá logrado la prueba de Turing, que si recuerdan, Alan Turing hipotetizaba
que una máquina iba a ser capaz alguna vez de hacer todas las funciones cerebrales, si era capaz el ser humano de ir cubriendo una por una todas las capacidades cerebrales. Bueno, se anticipa que para 2030 eso se lograría, lo cual implica que la inteligencia artificial evolucione a capacidades de imaginación, capacidades de visualización que hoy en día no existen. 2032, nanorobots médicos que podrán meterse dentro del cuerpo humano para hacer reparación interna, como si estuvieran haciendo debajo del mar. Habrá robots avatar que serán compañía y cuidado de mucha gente. Estarán trabajando en los hogares y en los hospitales, en los asilos, haciendo compañía. 2036 se prevé que haya tratamientos de longevidad que permitan extender 30 a 40 años la vida promedio del ser humano. Ciudades inteligentes, las ciudades son las inteligentes, los habitantes somos los que no somos inteligentes. Inteligencia artificial incorporada a la ciencia, y 2038, dentro de 20 años, lo que se prevé es que la realidad virtual e inteligencia artificial estén incorporadas a todas las partes de lo que hacemos en el día a día, transformando todo esto. Lo interesante del estudio que hizo Peter Diamandis es que la mayor parte de estas líneas tienen alguna inversión. O sea, son iniciativas en las que ya algún grupo de inversionistas o alguna institución pública, algún área científica está ya dedicando recursos y tiempo a desarrollar este tipo de soluciones. No es una ciencia ficción de un libro, sino son ideas de transformación que están sustentadas en procesos de transformación realmente ya en marcha. Después de reimaginar el futuro, veamos qué tendencias de tecnología tenemos. Y aquí también hay muchas cosas con las que estamos familiarizados. Primero, los pilares tecnológicos son estos 5. Internet. Cada vez, van a ver más adelante que sigue habiendo una proporción muy alta de población mundial sin acceso a Internet. Tanto Elon Musk como Mark Zuckerberg de Facebook y de Tesla están haciendo inversiones muy importantes para dar acceso a Internet gratis, particularmente a los países más pobres de África, que es la zona más rezagada. Lo que es un hecho es que la conectividad irá creciendo al punto en que iremos reduciendo la proporción de población y de áreas geográficas no cubiertas, lo cual permite también que el avance de lo social incorpore a más países. Piensen en el tema de lo social, y siempre hago una encuesta muy rápida, que aquí por lo menos la gente que lo está viendo por video sí no va a poder responder, pero yo conozco mucha gente, cuando digo mucha gente, por lo menos 10 personas, que se casaron, o por primera vez o por segunda vez, gracias a que a través de las redes sociales recontactaron personas que conocieron o en la primaria o en la secundaria o en la universidad. Es un ejemplo muy tonto de cómo las redes sociales han transformado la conectividad de las relaciones humanas. Para cada una de esas 10 personas que yo conozco, la red social les transformó la vida, de estar solos a estar con una pareja. Pero hoy en día las redes sociales han transformado prácticamente cada área de nuestra vida. Pongo ejemplos muy concretos. Los bancos. Los bancos hoy en día interactúan con sus clientes a través de mensajes SMS o a través de mensajes directos en las aplicaciones, vendiendo más. O sea, tenemos un crédito para tu nómina muy bueno, o confírmanos que sí estás haciendo esta transacción de tanto dinero, tanto monto en tal lugar. Ya no es solo los jóvenes interactuando y chateando, es una dimensión tecnológica incorporada en el día a día. Los médicos, o sea, ¿cuántos médicos hoy en día ya no necesita uno hablarles o dar la cita? Simplemente, bueno, te tomas esta medicina, te haces este estudio, te tomas esta medicina y me mandas un WhatsApp el próximo viernes para ver cómo vas. El WhatsApp es una maravilla porque en realidad lo ves cuando quieras, no necesariamente
le quitas tiempo al médico cuando está. A nivel de nuestro negocio, proveedor de servicios de tecnología, estamos conectados todo el tiempo. De repente en algunos de los clientes pudiera haber un incidente con alguna aplicación que hay que corregir. Nuestros consultores están conectados y pueden darle el servicio al cliente todo el tiempo. La parte social irá creciendo cada vez más, haciendo depender las relaciones sociales, productivas, económicas, familiares, a través de las redes sociales. Grupos de WhatsApp, ¿no? Es toda otra dimensión cultural que alguien tiene que ponerse a estudiar. El otro día escuchaba yo una historia muy interesante de mamás que hacen grupos de WhatsApp, ¿no? Mamás de niños de primaria o de secundaria. Bueno, eso es toda una experiencia, porque en realidad debe haber un reglamento que es que no se vale hacer proselitismo político o religioso en grupos de WhatsApp que están dedicados a compartir las tareas, a avisar de los viajes. Entonces hay toda una dinámica que también cambia la manera en que las mamás y los papás de familia interactúan con la escuela. Si integramos a la escuela, pues también va a haber un tema ahí importante. El siguiente tema, mobile. En realidad, el teléfono inteligente ya no es ni siquiera lo más novedoso ni la principal tecnología. A nivel mobile, la tecnología irá evolucionando a los usables, a los wearables. Todo tendrá alguna capacidad de conectividad. ¿A qué me refiero? Con el tema de la movilidad e Internet de las cosas, al rato el refrigerador avisará que está vaciándose de ciertos productos. El refrigerador podrá incluso conectarse a la aplicación de algún supermercado para decirle, oye, súrteme de este tipo de leche, jamón, lo que sea, porque se me está acabando. Y del otro modo también el refrigerador tendrá la capacidad de decir, oye, estoy teniendo un consumo de energía mayor al normal, seguramente me tienen que revisar X parte, o cámbiame el filtro de agua para que el hielo que generas ya deje continúe siendo puro. Hoy en día muchos de nosotros usamos aparatos que miden pasos, que miden el ritmo cardíaco, que miden la presión arterial, que miden una serie de dimensiones del día a día, que después se alimentan a aplicaciones donde puede uno ir viendo cómo está funcionando. Y hoy en día son cosas muy básicas y muy... Bueno, lo que se prevé es que eso va a ser una generalización cada vez mayor a nivel de tener chips subcutáneos que permitan estar en tiempo real midiendo el desempeño del cuerpo humano. Si ustedes imaginan en las revoluciones industriales que hemos platicado, uno de los grandes hitos de transformación de la manufactura fue cuando pasamos del mantenimiento correctivo al mantenimiento preventivo. Nos ahorró muchísimo dinero, permitió que las máquinas y las fábricas estuvieran produciendo mucho más tiempo sin necesidad de esperar a que se rompiera la máquina o funcionara mal para poder corregir. Después vino otro tremendo hito que fue el mantenimiento predictivo, y todo era con un uso muy básico de datos. Simplemente yo ya sé que esta pieza cada 10,000 horas se va a tronar, entonces predigo que a los 9,500 hay que cambiarla para que no lleguemos a eso. Ese mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, que en la manufactura ha dado unos resultados impresionantes, imagínenlo aplicado al cuerpo humano. Tenemos la información, solo que no la tenemos en línea ni la tenemos en el día a día. Un chip subcutáneo podrá monitorear todas las dimensiones de nuestra capacidad humana. Yo tengo una báscula que me regaló uno de mis hijos, que es muy tecnológico. La báscula mide, por supuesto, el peso, mide la proporción de grasa, la proporción de masa muscular, la proporción de hueso, el porcentaje de agua. Lo único malo es que yo no sé qué hacer con esa información, ¿no? Porque realmente cualquiera de esas dimensiones corregirla es difícil. Pero son ejemplos de cómo vamos a ir evolucionando a tener ese chip subcutáneo que permita alertar con mucha anticipación
lo que puede llegarle a ocurrir a cualquiera de los sistemas que componen nuestro cuerpo. Fundamentalmente el término es el tema circulatorio, pero también el sistema nervioso, muchas de las enfermedades van a poder preverse, predecirse con base en síntomas obtenidos de datos provenientes de artefactos móviles que no necesariamente son teléfonos o tabletas. Si lo ven fríamente, en realidad hay un rezago enorme en esta dimensión, porque en la manufactura ya estamos a nivel de los robots. O sea, mucha de la manufactura avanzada está automatizada, y de hecho hay empresas enormes como Siemens que ahora ya ni fabrican máquinas, fabrican software para permitir que otras empresas puedan automatizar procesos sin tener que comprarle las máquinas. Si extrapolan todo eso a la dimensión de la salud humana, yo creo que en esa dimensión hay un porvenir impresionante. De ahí la hipótesis de que el nivel de vida podrá incrementarse 30, 40 años en los próximos 30, 40 años como promedio. Si lo piensan como revolución industrial, venimos de 40 años de promedio de vida en 1750, 1800 a 70 años de vida. Ahora son 30 años, es 70% más vida de la que... De hecho, uno de los retos importantes que se prevé que haya en el futuro es qué vamos a hacer con el tiempo. Porque en realidad hoy en día, con esta idea de que las personas se jubilan a los 60, 65, 70 años, pues ya como que todo el mundo los declara, o nos declara, porque yo estoy muy cerca de la edad, nos declara ya como que listos para esperar a que algo desemboque rápido para que pasen a otra cosa. Y en realidad estamos hablando de que la gente va a poder llegar a vivir 90, 100 años rutinariamente. Y eso plantea un tremendo problema, que es qué hacer con el tiempo, qué hacerlo para tenerlos productivos, qué hacer para que estén saludables, qué hacer para que estén entretenidos y que tengan relaciones sociales que mantengan a toda esa población con una vida cultural y artística, deportiva importante. Entonces, por ahí es un tema más. El siguiente emisión es cloud. Es básicamente, así como hoy el agua, la electricidad, el gas, son commodities que contratamos, antes solo al gobierno, ahora ya hay opciones. La capacidad de cómputo será un servicio. O sea, ¿para qué invertir en capacidad de cómputo si la puedo contratar? Y la puedo contratar variable, la puedo contratar para atender mis picos en fin de año que vendo más, en un retail, compro más capacidad de cómputo, en la época en la de aumento de ingreso a las escuelas, también otro retail, contrato más capacidad de cómputo, y ya después ya la decrezco y no tengo que estar. Me quito del problema de tener que estar manteniendo, que si se falla hay que repararlo. Todo el tema cloud es una cosa que va a ocurrir. Cloud no solo de capacidad de cómputo, sino también cloud de datos. Por ahí más adelante menciono algo de blockchain, que es otra fuente de una transformación impresionante. Blockchain no es más que déjeme describirlo simplísticamente, es un chart of account, un esquema contable automatizado en el que todas las empresas van a poseer cargos y abonos automáticamente a sus sistemas. Esa es una manera muy simplista de decirlo. ¿Cuál es el cambio tecnológico drástico y por qué tiene que ver con cloud? En el pasado, digamos, usemos una tienda departamental Liverpool y un proveedor Mave, por inventar algo, ¿no? Mave tenía sus sistemas o tiene sus sistemas y con ese sistema controla los inventarios, controla las ventas, controla el surtido y controla la entrega de productos. Liverpool tiene sus sistemas, con eso controla el inventario, controla las ventas, controla el abasto y controla el servicio al cliente. Por supuesto que en el pasado los sistemas no se hablaban para nada. Hoy en día muchos de esos sistemas se hablan ya de manera automática y esa es una de las conectividades de datos que ha permitido mucha eficiencia en los niveles de inventario. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Imagínense que en el momento en que Liverpool le ordena a Mave una lavadora, está haciendo un registro en una base de datos en la que dice la lavadora X325 de 22 kilos, la quiero para el 12 de marzo.
Esa misma transacción hoy en día viajaría a los sistemas de MAVE donde diría, el cliente de 223 me está pidiendo una lavadora, entonces, producción, si no la has fabricado, fabrícala, almacén, si la tienes disponible, súrtela. En blockchain, el tema sería, en el momento que Liverpool, el comprador de Liverpool hace el pedido de la lavadora, afecta no solo el sistema de Liverpool que está indicando, ya lo vendí, va a venir un ingreso, almacén, si lo tienes, súrtelo, y si no, pídelo, sino afecta en el mismo momento, sin ninguna traducción de datos, el sistema de MAVE que afecta el inventario para que se surta o para que se fabrique si no se ha fabricado. Simplifica las transacciones de una manera impresionante. Este ejemplo en la cadena de suministro, en manufactura y retail, es un ejemplo que tiene un potencial enorme. Extrapólenlo a los bancos y a las aseguradoras. En realidad, al final todo es un cargo y abono, y es una T, o sea, algo aprendí en un banco hace muchos años. El tema de fondo, y de ahí viene que blockchain esté muy ligado a las cryptocurrencies, a las monedas virtuales. El tema de fondo es que no necesita haber ni siquiera un movimiento físico de dinero, es un movimiento virtual, es un dato. Al final lo que yo hago cuando me depositan la nómina es recibir un dato de que me pagaron X lana, ¿no? Y cuando yo pago algo, lo que hago es mando un dato de que esa cantidad específica se abone a X persona o a X servicio. Blockchain, hoy en día sigue habiendo esa traducción entre un sistema y otro. Con blockchain, con el código común, con la capacidad de tenerlo todo comunicado de la misma estructura, va a permitir hacerlo de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla, en tiempo real, en tiempo en línea, sin necesidad de ninguna traducción. Entonces, ahora hay una capacidad de transacción impresionante y por eso, eventualmente, el negocio de los bancos tendrá que ser un negocio totalmente diferente, porque cualquier empresa va a poder acabar siendo un operador de transacciones de datos financieros que tenga esta función de los bancos. De ahí todo el tema de las monedas virtuales, de las cryptocurrencies y de todo el potencial que tienen empresas nuevas de fintech, que les llaman, de desarrollar negocios nuevos usando estas tecnologías. Y finalmente Big Data. Big Data también es una cosa que es impresionante. Yo me acuerdo que mi primer hoja de cálculo que usé hace muchos años, 30 años, fue Lotus. Lotus era la gran maravilla, ¿no? Excel todavía no existía. La tragedia de Lotus fue que la compró IBM, aunque yo trabajé para IBM, y prácticamente la mataron en lo que Microsoft desarrollaba Excel. Todavía Excel sigue siendo una gran herramienta, una poderosa herramienta, y muchísima gente hace muchísimas transacciones, operaciones. Bueno, imagínense un mega Excel con la capacidad de autoprogramarse, de autogenerar macros, de autogenerar tablas pivote. Bueno, imagínese un sistema que es capaz de aprender. Y otra vez volviendo a ejemplos de nuestro investigador líder, el doctor Roshi, nos mostraba un ejemplo importantísimo. Es un aparatito que puede, con cámara de video, en el que la cámara de video puede, por supuesto, leer los datos. Eso OCR se inventó hace 20 años, no tiene ninguna novedad. Puede identificar las imágenes, por lo tanto el aparatito puede saber si un paquete parece ser un paquete de café, porque los paquetes de café son en un alto porcentaje muy semejantes. Pero también el aparatito puede saber que casi todos los paquetes de café tienen la información puesta más o menos al mismo lado. O una caja de cereal, que es un ejemplo mejor, tiene los ingredientes o los componentes casi siempre en una misma. Entonces el aparatito lee, captura la información, es un paquete de cereal con tanta capacidad y es un paquete de cereal que tiene estos ingredientes. El aparatito entiende que si dice azúcar o no azúcar, porque es capaz de leerlo, alimenta el campo de azúcar, no azúcar, por lo tanto el cereal es con azúcar o sin azúcar. Esto, puesto en una tienda en línea, lo que hace es que reduce al mínimo la capacidad de captura de datos que necesitas tener para subir productos a la línea. Bueno, este es un ejemplo muy básico de Big Data.
¿Qué ocurre? Bueno, TCS, nuestra empresa que represento, tiene Ignium, IBM tiene Watson, SAP, una empresa proveedora de software, tiene su propia solución. Todo el mundo está desarrollando soluciones de inteligencia artificial ligada a sistemas cognitivos. En el caso de IBM, si se acuerdan, hace 4 o 5 años hubo una competencia de la computadora contra los mejores exponentes del concurso de adivinanzas en el que tienes que tener un contexto enorme, y la computadora ganó. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Probablemente ustedes ni lo saben, pero hay bancos ya en México en el que contesta una grabadora que tiene una inteligencia artificial basada en un sistema cognitivo. Es capaz de entender el lenguaje natural y dice, bueno, pues si haces tal cosa, tal. El SAT, nuestro cobrador de impuestos, tiene un helpdesk en el que ya tiene algunos componentes de inteligencia artificial con base en preguntas que dice, a ver, ¿tú quieres declaración de personas, declaración de empresas? Dime cuál es el problema. Expresas el problema en texto, en lenguaje natural, y tiene la capacidad o de entender que tiene la solución y la lee, o de entender que tiene que mandar a un segundo nivel que no tiene, que tiene esa capacidad de resolver los temas. El Big Data va a estar cada vez mayor capacidad de procesamiento sumado a inteligencia artificial, a sistemas cognitivos, de tal manera que vamos a poder hacer algo con todo el consumo. Si volvemos al tema de los usables, de los aparatos que vamos a traer por todos lados, imagínense la cantidad de datos que vamos a estar generando día a día, como personas, como familias, como organizaciones, como empresas. Toda esa capacidad de datos tiene que ser capaz de procesarse de una manera productiva, porque volviendo al ejemplo de Lotus o de Excel, a todos nos ha pasado que llega un punto en que tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos, porque sabemos que son muy importantes todos los datos que tenemos ahí, pero realmente procesarlos es muy, muy complejo. Entonces, estas 5 dimensiones son las tendencias tecnológicas que marcan toda la transformación. Algunas otras cosas, y me voy a ir rápido en algunas de ellas. La impresión 3 en tercera dimensión. Por ahí todos hemos visto videos en los que fabricas casas con una máquina que diseña los legos para hacerlo, y puedes tener la capacidad de fabricar lo que quieras. Energía renovable, ya lo hablé. Internet de las cosas, también ya lo hablé. Si ustedes lo piensan, la microelectrónica es un potencial chip comunicable a internet en cualquier cosa que me puedan decir, lo que se les ocurra. O sea, los autos, por supuesto, cada vez están más conectados al punto en que no van a necesitar un chofer, lo cual además va a reducir el número de accidentes, porque no va a haber nada que ya me rebasó el de la derecha y entonces me pico y lo quiero rebasar, o no va a haber transportes públicos compitiendo entre ellos. Pero todas las cosas se van a conectar a internet, recibiendo datos y proporcionando datos. Sistemas cognitivos, ya hablé de ellos. Robotics, hablé un poco. Blockchain, ya hablé. Y todo el manejo genómico, ya hablé. Los drones, igual. Hoy uno puede comprar un dron por 500 pesos. O sea, realmente es una tecnología ya muy, muy accesible. El problema al rato va a ser la regulación y la control de cómo supervisar que los suelos sean seguros. ¿Todo esto a qué nos va a llevar? Hay una lista enorme de tendencias que no voy a entrar a todas en realidad. Realidad virtual y realidad aumentada, ya lo he visto. Para los más jóvenes, pues los videojuegos no son una cosa del otro mundo, realmente es algo donde tú puedes ver la realidad virtual y la realidad aumentada de una manera. Para los de mi generación, sí es realmente algo que hay que sentir, porque nosotros no crecimos con esa, bueno, eso va a intensificarse. Habrá ingeniería genética, habrá un reuso de cohetes. No sé si ustedes están al tanto, pero Elon Musk, el dueño de Tesla, la marca de autos estos eléctricos, hizo mucho ruido porque acaba de lanzar un cohete cuya gracia es que regresa, ¿no? El cohete que mandó no va a regresar,
es un auto Tesla que tiene un chofer ahí, un robotito que es un muñequito que va a andar circulando por toda la galaxia el resto de su vida, pero lo que estaba detrás del experimento, del intento, era el probar que se puede regresar el cohete, que se puede lanzar. Hay mucho dinero de por medio, pero los cohetes reusables es algo que se va a poder. ¿Qué más? Satélites de energía solar, exoesqueletos, eso es algo que también en TCS tenemos ya algunos prototipos. Exoesqueleto es el equipo que uno se pone como si fuera un robot que permite extender la capacidad corporal de manera impresionante, simulación total del cerebro, etcétera, etcétera. Entonces son cosas, como les decía, que cada una de ellas está en alguna fase de gestión y que se nos va a venir encima. Ahora, ¿cuál es el problema? Como decía Peter Drucker, administrar empresas sería muy fácil si no existiera personas. El problema tecnológico es que finalmente la tecnología no es más que un instrumento de la sociedad. Y la sociedad no cambia tan rápido, no cambia tan fácilmente como cambia la tecnología. Hay muchísimos factores de la dimensión social que van a afectar. Veíamos enfermedad, pobreza y deshabilidad. En realidad no tiene nada que ver con la tecnología, más bien es el entorno socioeconómico y político. ¿Por qué, habiendo los desarrollos que tenemos, sigue habiendo una desigualdad tan tremenda en la distribución de la riqueza? Ese no es un tema tecnológico, es un tema social y político, pero es un tema que sin duda se acentúa cuando uno ve las posibilidades que tenemos en el futuro y cómo, sin embargo, seguirán siendo fuentes de desigualdad, a menos de que ocurra una transformación también en la dimensión social y política que nos haga distribuir más la riqueza que hoy en día está concentrada de una manera impresionante. 5 generaciones de trabajadores. Este es un tema que también irá formando la vida social. Imagínense hoy que alguien que vive 70, 80 años, lo típico es que tenga nietos y bisnietos. Entonces ya ahí tenemos pues 4 generaciones conviviendo. Si se extiende la expectativa de vida a 30, 40 años, lo más probable es que alguien que tenga 80, 90 años también llegue a tener no solo bisnietos, sino tataranietos. En la dimensión laboral y en la dimensión económica, es que en el mismo momento vamos a tener 5 generaciones, desde los niños hasta los ancianos, con necesidades totalmente diferentes y con capacidad de contribución social y económica totalmente diferentes y que habrá que administrar. El ownership to access que ya mencioné es poco esta idea de que ya no necesito tener las cosas, las puedo ocupar. Y si ustedes van, más adelante traigo una gráfica de los modelos de negocios, modelos de negocios, verán cómo este es algo muy central a la transformación de los modelos organizacionales y de negocios. El que yo ya no tenga que ser dueño del activo, sino dueño del acceso. No pago el activo, pago el acceso. Eso me da una dimensión, una flexibilidad y una capacidad enorme de operar. Lo veremos en los ejemplos de empresas más adelante. No entré en el detalle de todos, pero resumiendo, hay un potencial de mejoras tecnológicas que se nos vienen encima, que darán pie a muchísimas iniciativas de transformación en todas las dimensiones de la vida humana, que tendrán que reflejarse en una entrecruce con la dimensión social, demográfica, económica de las distintas sociedades. Pero lo peor es que esto se va a dar en una progresión exponencial, se va a dar muy rápido. O sea, si lo ven, ocurre un poco como la ley de cómputo, de que cada vez la capacidad de cómputo se reproduce de manera más rápida y va incrementándose. Si pensamos que de 1970 a 2007, que hasta risa me da decir que es como una época histórica, porque yo lo viví muy intensamente, en esos 40 años, la transformación es drástica. Lo que se nos viene no va a tener 40 años, va a tener 20, 25 años. En los próximos 20, 25 años veremos una transformación desde el punto de vista de posibilidades tecnológicas impresionante, acelerada y con conveniencias económicas muy importantes. ¿Cuál es el reto?
como ya les comentaba. Bueno, pues la capacidad de usar la tecnología para hacer las sociedades más igualitarias y con una capacidad de acceso a una vida feliz para mayor personas. A nivel de revolución industrial primera, 600 millones de personas todavía no tienen beneficios de la mecanización. Segunda revolución industrial, todavía hay 3.6 billones de personas que no tienen agua, capacidades saludables y electricidad, y todavía hay 3.9 billones de personas que no tienen internet. Entonces, el reto de fondo es cómo usar toda esta tecnología para transformar la sociedad en una sociedad más igualitaria y más mejor. Esto me voy muy rápido. En realidad, si recuerdan, esta gráfica la presenté después de la primera revolución industrial. Después de la cuarta revolución industrial, esto es lo que va a ir ocurriendo. A nivel de salud, habrá, como yo decía, en términos genéricos, habrá una capacidad mucho mayor de curar enfermedades que hoy no son curables, mucha mayor capacidad de manipular el cuerpo humano y sus componentes, mucha mayor capacidad de manipulación genética para anticipar y prever curas de enfermedades que hoy en día no se pueden curar. Habrá un uso mucho mayor de datos. Un ejemplo de uso de datos, uno de los primeros prototipos de Watson, el producto de IBM de inteligencia, sistema cognitivo, fue capturar del hospital de Cleveland, que es un centro muy importante de estudio del cáncer en Estados Unidos. Capturaron toda la información que existía de consultas, de exámenes, de radiografías, de tomografías, en una base de datos gigantesca. ¿Para qué se usa? Cuando un doctor accesa a Watson en el hospital de Cleveland hoy en día, captura los síntomas y Watson dice, de regreso, de acuerdo a lo que yo he estudiado, a lo que me han alimentado, la probabilidad de que este sea un cáncer pulmonar de este tipo es del 80%. La probabilidad de que sea de este otro tipo es de un 60%. La probabilidad de este tipo es de un 40%. Siguiente paso. En un esquema típico, este tipo de cáncer, que es el más probable, ha recibido este tipo de tratamientos, este tipo de solución. En un 40% de los casos, este tratamiento ha resultado favorable. En un 30% no ha resultado favorable. O sea, Watson va, a medida que aprende de la información que le van dando, va simulando muchos doctores que permiten que a ese médico que captura el síntoma le ahorre la necesidad de estar estudiando cualquier cantidad de libros, estudios, para llegar a tener conocimiento al cual le lleva Watson. ¿Qué ocurre? Que a medida que esa base de datos va a ir teniendo mayor experiencia, mayor conocimiento, la probabilidad de que le atine, la probabilidad de que haya correlación de datos que permita mejores tratamientos es cada vez mayor. De tal manera que el cáncer no se cura blanco y negro, cada vez hay más cánceres que se curan, por una evolución de soluciones, pero con el uso de estas alternativas lo que va a ocurrir es toda la experiencia se va a ir alimentando a soluciones más efectivas. A nivel de la alimentación, habrá también muchísimas evoluciones. Una de las más importantes será las granjas verticales. Se prevé que a medida que la vida de la sociedad sea cada vez mayor en las ciudades, habrá también una evolución de granjas verticales en las ciudades, acuacultura, carne cultivada, transporte, ya hablamos de los vehículos eléctricos, de la movilidad como servicio, de los drones con pasajeros, de los viajes al espacio, transporte de alta velocidad. Hay por ahí ya en construcción algunos hyperloops de trenes exageradamente rápidos que van a acortar la distancia y el tiempo entre ciudades importantes de una manera radical. Eso ya está ocurriendo, ya hay prototipos. A nivel del impacto en la casa, pues habrá casas inteligentes, de hecho habrá una autogeneración de energía, habrá mucho mayor uso de tecnología para poder tener un confort en la casa. A nivel de energía, básicamente habrá energías más renovables, dependeremos menos de energías no renovables. Comunicaciones, esto es algo muy importante.
Por ahí hay algunos ejemplos ya de capacidad sobre todo para tratamiento de enfermedades, de capacidad de conectar al cerebro con equipos que permiten hacer algunas transacciones, déjenme llamarle así, desde el punto de vista de energía, instrucciones que genera el cerebro con sus pulsos eléctricos a aparatos, sobre todo en el tratamiento de gente con disabilidades. Ya hay algunos prototipos, eso seguramente se incrementará. Seguirá evolucionando Internet con Li-Fi, seguirá habiendo una capacidad de las máquinas de entender lenguaje corporal, lenguaje natural, emociones, gestos. De hecho, ayer leía un estudio donde comparaban la capacidad de una persona de leer los labios contra la capacidad de una máquina de leer los labios, y en promedio una persona entrenada tenía un 60% de efectividad, y una máquina a la que entrenaron para leer los labios llegaba a tener 94% de efectividad. Entonces imagínense robots capaces de entender instrucciones en lenguaje natural, en el idioma que quieran, robots capaces de entender que estás enojado, ¿no? Simplemente por ver tu lenguaje corporal y el tono de tu voz, y robots capaces de entender que estás moviendo la boca sin necesidad de escuchar la voz y recibir instrucciones. Esta presencia de robots en la vida diaria será todo un reto desde el punto de vista social, pero será sin duda un beneficio en muchos casos. Lo que se prevé, por ejemplo, es que en los hospitales podrá haber atención de robots a enfermos, en los asilos podrá haber atención de ancianos mediante robots, los robots podrán cuidar a los niños en los parques, el potencial de tener una compañía de un robot que suena como la ciencia ficción del siglo XX, está aquí, y ya de hecho hay robots. Hace 2 semanas publicaron un video de un robot que es capaz de correr por decisión propia y de mejorar la velocidad. Entonces, cada una de estas componentes que les estoy compartiendo son cosas que, si nos dedicamos en YouTube, en Google, a buscar, encontraremos ejemplos específicos. A nivel de información, ya hablé mucho de los datos. Internet de las cosas también es algo que les comentaba. Cualquier componente electrónico que me mencionen, y todo tiene componentes electrónicos, este micrófono, cualquier cosa tiene un componente electrónico. Cualquier componente electrónico va a ser una fuente de interacción de datos con Internet. El auto conectado ya lo platicamos, la casa conectada ya lo platicamos, ciudades inteligentes también. Finalmente, a nivel de trabajo, tengo por ahí una lámina reflejada a esto, pero evidentemente va a transformar la forma en que trabajamos y la forma en la que tenemos una interacción en el trabajo. Tendremos muchísimas tareas automatizadas que hoy en día son hechas por humanos. A nivel de ropa igual, hay muchos ejemplos de cómo se prueba la ropa uno cuando no tiene... cuando uno no va a la tienda. O sea, puedes probarte las tallas, puedes pedir que se ajuste, puedes hacer toda clase de simulaciones, eventualmente podrás hasta imprimir tu ropa en tu casa. Hay toda una evolución de materiales, de ciencias. Si ustedes ven, por ejemplo, en el deporte, que me gusta tanto hacer deporte, en el deporte la evolución de la ropa para hacer deporte es una cosa de locos. O sea, realmente, de las playeras de algodón, que era... ya con eso era muy, muy saludable hacer ejercicio. Como hoy la ropa, por ejemplo, de los maratonistas, de la gente de alto rendimiento, es una ropa inteligente. Realmente hace una ecuación entre la temperatura y el sudor, el rosado de la piel. Realmente es producto de toda una investigación de materiales que es impresionante. Pero los materiales, bueno, no solo son en la ropa, son en cualquier dimensión de la vida. Educación. El potencial también es impresionante, realidad virtual, maestros virtuales, educación en línea, aprendizaje adaptativo, uso de juegos para aprender. Y bueno, pasemos al tema de cómo transformarnos. Resumiendo,
la transformación de la revolución industrial llamada 4.0 no es más que la acumulación de muchas transformaciones tecnológicas que van a afectar el día a día de todo el mundo en todas las dimensiones de la vida diaria. Y nos lleva a una reflexión que es, bueno, ¿y yo qué hago? No, yo como profesional, yo como padre de familia, yo como ejecutivo de una empresa, como director de una universidad pública, como académico de una universidad, ¿qué hago? Peter Diamandis, la persona que hizo el estudio ese que les compartí, decía que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Es una forma simple de resumirlo, pero yo creo que para poder pensar en transformar, hay que transformarse. Y la primera condición de la transformación es saber que no hay para dónde hacerse, que es inevitable. Y esta gráfica me gusta mucho porque, bueno, dice la viabilidad. Dice, son tantos cambios y tantos retos derivados de esos cambios que la viabilidad es una pregunta. Viabilidad es, ¿seré capaz? O sea, ¿seré funcional? ¿Cómo la haré? Bueno, datos importantes. Para 2015, el 57% de las empresas Fortune 500 de 1995 habían desaparecido. Ligado a esta transformación, estamos hablando casi 2/3 partes de las empresas que en 1995 eran líderes, desaparecieron de la lista de las 500 en 20 años. ¿Qué va a ocurrir? Para 2025, el 50% de esas Fortune 500 todavía no son creadas. O sea, son startups de alguien que se le va a ocurrir y que va a desarrollar un concepto y que como buena punta del iceberg habrá 100 millones de ideas, de las cuales muy pocas son las que realmente generan efectos Airbnb, Uber, Netflix, etcétera. Muchos cambios en la competitividad, en la agresividad, muchas más empresas grandes, más de $1 billón, y esto es algo muy importante para los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, que se espera un crecimiento muy fuerte a nivel de empresas que provengan de mercados emergentes, lo cual para todos nosotros es un reto. En realidad es un reto de emprender. No que todos nos volvamos emprendedores de empresas, sino que en el día a día emprendamos formas diferentes de hacer cosas, aprovechando la tecnología en lugar de estar sufriendo la avance tecnológico. A nivel personal, ¿qué ocurre? Bueno, pues evidentemente con toda esta transformación tecnológica es un reto personal, porque las profesiones se van a transformar por completo. Si ustedes ven en la columna primera, hay una serie de dimensiones. Habrá inteligencia artificial y capacidad analítica, producción automatizada, robots, comunidades de práctica, que esto es algo muy importante ya hoy a nivel académico y científico. Se hizo tan chiquito el mundo que la colaboración de académicos y científicos a nivel global es prácticamente en línea y constante. Crowdsourcing, o sea, financiar iniciativas con dinero del público en general, servicios en línea, soporte basado en aplicaciones. Esto es algo que ya ocurre hoy en día y de hecho nosotros tenemos algunos contratos con clientes proveyendo eso. Investigarlo uno por uno mismo. Obviamente, cuando uno se imagina mi generación cómo estudió primaria, comparado contra Google, pues realmente no podía uno hacer mucha trampa, ¿no? Cuando mucho le copiaba uno del lado, pedía el cuaderno del de atrás o el libro del hermano, pero en Google hay tanta cantidad de información que el problema es no tener la información, sino ser capaz de usarla de manera productiva y no perder todo el día ahí, ¿no? Personalización, customización masiva y ambientes virtuales. Y ustedes ven, van a algunos ejemplos. Es muy obvio, y por aquí está hasta el tema religioso. Todo se va a transformar, o sea, cómo se maneja la ley se transforma. Otro de los prototipos de estos sistemas cognitivos es revisar contratos, ¿no? O sea, si le das a un sistema cognitivo como Watson o como Ignio la capacidad de revisar contratos, toda esa revisión que hacen los abogados de casos para llegar a jurisprudencia y a algunos temas que ya se aplicaron en el pasado, pues lo hace en minutos, lo que a un equipo de abogados le llevaría varios días. La parte contable y de auditiva y de auditoría, ya les decía yo, con blockchain, pues prácticamente los auditores van a tener un trabajo muy fácil, porque en realidad, siendo los mismos charts of accounts y los mismos sistemas, no dependen
la tecnología, el tipo de auditoría va a ser diferente. A nivel de salud ya hablamos mucho, a nivel de educación también, la arquitectura, bueno, ¿qué les digo? Realmente cualquier aficionado puede diseñar una casa hoy en día con todo lo que existe ya como aplicaciones, ni siquiera profesionales, sino de aficionado. El tema de la religión, si ustedes ven, hay 5 o 6 canales religiosos en cualquier paquete de televisión de paga, es una cosa increíble. Y lo increíble no es que haya los programas, sino que hay gente que los ve y que los sigue, ¿no? Eso es realmente... El tema de consultoría para nosotros como proveedores de esto es un reto, porque en realidad muchas de las preguntas que antes nos hacían a nosotros ahora las encuentran las respuestas en cualquier blog. Y para el periodismo igual, y esto lo estamos viviendo. O sea, la comunicación en línea, en día... es tan abundante que aquí el problema hoy en día es saber qué es fake news y qué no es fake news y qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Entonces, en realidad como profesionales, pues lo que tenemos que pensar es que este acceso a información en línea, Big Data, realidad móvil, pues nos va a transformar la manera de trabajar y nos tiene que preocupar de cómo nos preparamos para ser de los primeros en saber navegar en este mundo tecnológico. Bueno, ¿qué hacemos? Pues la respuesta es muy sencilla. Como buen consultores, la primera respuesta es gratis, la que sigue ya les cobro, ¿no? La respuesta es pensar diferente. Pensar no viendo para el pasado, sino pensar viendo para un futuro que en buena medida se está inventando todos los días. Y esto, ¿cómo se logra? Pues al final tiene mucho que ver con un método muy ligado a cómo opera la ciencia, que es, tengo que observar. La primera condición es hacer lo que hoy estoy haciendo con ustedes, es, tengo que enterarme, tengo que ver qué está pasando, tengo que investigar, tengo que explorar un poco más en detalle cómo funcionan las cosas, qué es esto, qué es aquello, qué están haciendo. O sea, tengo que entender y buscar, tengo que tener esa curiosidad por entender para dónde va el tema, más allá de simplemente estar viendo videos que me llegan en mis redes sociales. Después, tengo que emprender cosas, tengo que ensayar, tengo que atreverme a hacer cosas diferentes, aprender nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, ver nuevas cosas, ir a buscar nuevas opciones de conocimiento. Y luego ir adaptando y adoptando prácticas para poder ir funcionando en nuestra nueva vida tecnológica. Y esto, al adaptarse y adoptar, me permite otra vez observar y ver qué pasó, ver cómo funcionó, ver qué resultó, qué no resultó, qué puedo mejorar, etc. Gente que piensa diferente. Y este es algo que muy surgido quién sabe por qué se fue. Espero que se quede aquí. No se quiere quedar. Tiene como programa de... Bueno, se los platico. Cada uno de esos dibujos es un dibujo de algún artefacto inventado por Leonardo da Vinci. Que para mí es como... Acabo de leer con este tema de los cambios tecnológicos. Ahora corro todos los días y en lugar de escuchar música escucho un libro, ¿no? En inglés para poderme actualizar en inglés. Y acabo de escuchar una biografía de Leonardo da Vinci que es maravillosa, de un autor gringo que se llama Walter Isaacson, que hizo la biografía de Steve Jobs, una biografía de Benjamin Franklin y esta biografía de Leonardo da Vinci. Y es realmente espléndida, es una cosa maravillosa. Y escuchaba mientras corres es también muy placentero. Bueno, cada uno de sus dibujos tiene varias cosas. Primero, Leonardo vivió de 1450 a 1519. O sea, hace 500 años él tuvo la capacidad de imaginar artefactos que hoy en día pues son parte de nuestro día a día, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Si aquí lo ven, ya no lo ven, se falló la tecnología aquí. Aquí hay un helicóptero, ¿no? Está un artefacto con capacidad de autotracción, un órgano, un avión, un traje de buzo o un paracaídas, una ametralladora, un tanque o carro blindado.
¿Cómo lo hizo? Observando. O sea, y es una cosa maravillosa porque se le atribuyen todos los artefactos. La principal razón por la que hizo artefactos fue para usarlos en las representaciones teatrales, que era su principal fuente de sustento. Es una cosa maravillosa. No fueron las obras de arte. O sea, de hecho, de las obras de arte nunca hizo dinero. De hecho, le comisionaban pinturas que nunca acababa. De hecho, era muy común que no acabara las pinturas y quedara de ver el dinero o que se lo cobraran, ¿no? Hay iglesias en toda la zona Venecia, Florencia, toda la zona italiana, iglesias con cuadros a medias porque nunca los acabó, porque estaba tan interesado en tantas cosas que no acababa nada, ¿no? Pero la mayor parte de sus dibujos son cosas que hizo que nunca llevó a la realidad. O sea, pero todo lo hizo siguiendo un método bien sencillo, que es observar, tomar notas en sus cuadernos, hacer dibujos con esa capacidad maravillosa que tenía de hacer dibujos y aprender, o sea, la dimensión de observar. El helicóptero no es un helicóptero, es un aparato que subía y en medio de una representación tremenda teatral para la cual hizo todo un escenario con telas y oro y espejos y agua y una serie de cosas, era el festejo de alguno de los príncipes que lo patrocinaban. Para eso hizo el helicóptero, no porque tenía la visión de que íbamos a transportarnos algún día en helicóptero. Sin embargo, para poder hacer ese artefacto, tuvo que entender físicamente la dinámica de los vientos, la dinámica de los aparatos, tuvo que entender cómo el movimiento se transmitía o sea, una cosa impresionante. Diseñó modos de encauzar agua, que tampoco se llevaron a la práctica nunca, y que son en su mayoría correctos desde el punto de vista físico. Diseñó, bueno, por supuesto, el carro armado, todas las armas, que eso es algo muy interesante. Fue en algún momento patrocinado por Ludovico Sforza. En otro momento fue patrocinado, no me acuerdo cómo se llama el príncipe, pero es el príncipe en el que está inspirado el príncipe de Maquiavelo. Entonces se me va el nombre por estar escuchando, no leyendo este libro. Bueno, todas las armas que hizo jamás se usaron. Ni una arma se usó. Cuando mucho por ahí, uno de los métodos de blindar fortificaciones de los reyes se usaron. ¿Qué fue lo maravilloso? Que en realidad él en prototipos sí experimentaba como para poder hipotizar que eso funcionaba, y en un alto porcentaje lo que funcionaba, lo que diseñó, funcionaba. Entonces, lo que hacía era el planteamiento que yo estoy haciendo, es observaba, experimentaba, adoptaba, observaba de una manera maravillosa. Hizo los primeros dibujos anatómicos impresionantes de todo el cuerpo humano, a nivel, con un nivel de minuciosidad que permitió, deje ver si él puede regresar, y si se queda, dibujar esto, que es probablemente la más impactante obra de arte que ha existido en la humanidad. La Mona Lisa está dibujada con proporciones de los ojos, la nariz, la boca, las mejillas, la mirada, la luz de los ojos, con un cúmulo de conocimientos científicos que obtuvo a partir de la observación y de la experimentación a lo largo de su vida. Curiosamente, la Mona Lisa era una de las pocas obras que no se deshizo de ellas porque le gustaba mucho, y además trabajó en ella como 50 años, o sea, no es una obra que hizo un día. Entonces, incorporó en ella muchos de los conocimientos que hizo. Y como les decía, lo maravilloso de esto es que estamos hablando de hace 500 años, o sea, 250 años antes de toda la transformación que nos llevó a lo que tenemos hoy en día. Entonces, si Leonardo tiene esa capacidad, nosotros deberíamos tener la capacidad de imaginar para dónde va el tema. ¿Cómo haciéndolo? Bueno, sintiendo y respondiendo. Vámonos a la parte final, que es, con ese espíritu de observar, experimentar y llevar a la práctica, han surgido negocios muy típicos del negocios 4.0. Y esto seguramente ya lo han visto en algunas partes, ¿no? Airbnb, o sea, un negocio de hotelería y hospedaje que no tiene un solo cuarto de hotel en propiedad. No tiene una casa, no tiene un inmueble como activo.
Es una plataforma, y aquí empiezan las generalizaciones, es una plataforma en la cual yo ofrezco una habitación, yo ofrezco una casa, yo ofrezco mi tiempo compartido, y alguien que está pensando viajar y que prefiere hacerlo así, lo contrata con precios diferenciales. Yo lo he usado en Estados Unidos, lo he usado en Europa, lo he usado en México, funciona maravilloso. Tengo una prima de mi esposa, ya convirtió toda su casa en Airbnb y se fue a vivir a Puerto Vallarta, vive de las rentas de Airbnb y además vive en un ambiente muy saludable. Amazon. Bueno, Amazon es una historia maravillosa. Empezó vendiendo libros en línea. Es toda hoy en día Amazon es un esquema de suministro impresionante. No en balde el dueño es ahora el más rico del mundo, el primero que va a llegar a tener $1 trillón en activos como empresa. Uber también, bueno, tampoco tienen un solo taxi. O sea, es una plataforma en la cual yo contrato los servicios. Y luego, cosas ya más cercanas. Bueno, Shazam, que también es una historia importante. Tuvimos un evento de innovación hace muy poco. Uno de los fundadores nos platicó la historia. Y yo no conocía toda la historia, pero lo maravilloso de esto es, tuvieron la visión de esta aplicación que identifica una pieza musical con la aplicación del teléfono móvil, ¿no? El pequeño problema es que no estaban digitalizadas las músicas. Entonces, cuando ellos tuvieron la visión de crear la aplicación, todavía no existía la base de datos digital de música. Entonces, negociaron con las editoras de música para que se creara. Y casualmente, o circunstancialmente, y por eso es el tema del ecosistema, en ese momento lanzó Apple el iPhone. Y Samsung y Motorola y todas las demás empresas siguieron con los teléfonos inteligentes, donde Shazam adquirió lo que hoy en día tiene, que es una empresa de 15, 20 billones de dólares. Antes de eso, pues no existía esa música digital y ahora tenemos toda la capacidad de tenerla. Rappi, ejemplos más cercanos a lo que yo vivo, Rappi, Mercado Libre, pueden hacer pedir comida, tener mensajero. Se me olvidaron las llaves, el otro día se me olvidó la computadora en la oficina del cliente, entonces le hablé a un Rappi para que fuera por la computadora y me la trajera. Olvidé el gafete en la casa y no podía entrar a la oficina, entonces mandé un Rappi por casa. O sea, realmente es un modelo en el que además estoy generándole trabajo a gente que estudia, trabaja. Es un modelo totalmente Business 4.0. Mercado Libre. Por supuesto que Mercado Libre es una plataforma de comercio electrónico importante, hay muchísimas empresas importantes vendiendo. ¿Cuál es la dimensión que a mí me llama la atención? La cantidad de personas que compran y venden cosas de segunda mano en Mercado Libre es impresionante. La otra dimensión, para la gente que vivimos en las grandes ciudades es muy fácil encontrar cualquier cosa. Para la gente que vive en el resto del país, en ciudades medias y pequeñas, no es tan fácil encontrar las cosas. Y es muy caro encontrarlas y traerlas. Con Mercado Libre, la verdad es que tienen un acceso a cosas baratas, a veces de segunda mano, muebles, lo que se les ocurra. Y es una cosa impresionante. Bueno, Mercado Libre tiene ahora su esquema de pagos, ¿no? Entonces yo puedo tener un Mercado Pago, se llama la tarjeta. Puedo venderte una pluma y cobrarte la pluma aquí en persona sin que entre por allá, simplemente usando su aplicación y su aparatito que se conecta a mi smartphone. Entonces hay un ecosistema que va creciendo del comercio electrónico. Ejemplos más cercanos, y estos me encantan, Abraham lo va a conocer. No tiene que ser un tema de visión tecnológica extrema. Esta persona que no ven aquí, porque no se alcanza a ver, se llama Felipe Betancourt. Es un joven colombiano que tendrá 30 años, 35 años. Bueno, él platica que desde pequeño le gustaba desarmar todo lo que le regalaban, ¿no? Los videojuegos, las televisiones, todo lo desarmaba. Entonces le gustaba mucha tecnología, pero también le gustaba ayudar a gente necesitada. Entonces con su papá y su hermana creó una fundación que se llama Todos Podemos Ayudar, cuya misión es desarrollar equipos tecnológicos para personas con disabilidades. Entonces, bueno, suena bien interesante, suena muy padre. Pero he aquí la característica importante. Esto que ven aquí es una cuchara de plástico común y corriente, a la cual
le adaptó un mouse común y corriente. ¿Para qué sirve esa cuchara? Una persona que no tiene brazos, que quiere usar una computadora, puede usar el pie, adaptando la cuchara, el talón y los dedos, para dar los clics y manipular la computadora con este aparatito. ¿Cuánto cuesta? Cuesta nada. O sea, cuesta una cuchara y un mouse. Todos sus desarrollos tecnológicos tienen este espíritu. Tienen que ser muy baratos. Y además no los vende, los regala. Pero además lo que quiere y su misión es que todo el mundo los aprenda a hacer y los haga. Entonces, el año pasado TCS, nuestra empresa, le ayudó a crear una aplicación, porque todo lo tenía en YouTube, y en esa aplicación hoy en día tiene videos de cómo desarrollarlos, cómo hacerlos, cómo aprovecharlos. Y para mí es un ejemplo muy importante de, o sea, está haciendo tecnología, sí, está haciendo tecnología avanzada, sí, pero está haciendo una tecnología que le hace una diferencia a mucha gente, una diferencia drástica, con muy poco dinero, con lo cual está haciendo algo que ojalá pueda irse extendiendo a nivel de otros países para que lo logre. Y es una persona que realmente se le salen a uno las lágrimas cuando le escucha uno hablar, porque es cada historia que te cuenta es una historia de agradecimiento de alguien a la que le cambió la vida. Nos puso un video en el evento en el que lo invitamos, donde una señora que perdió la mano a los 40 años, a los 14 años, 30 años después, le adaptó, y es una creatividad maravillosa, le adaptó, imaginen una cinta de metal cubierto con plástico, de esos que se usan para hacer figuritas que se quedan en la nueva postura, y le puso una pluma. Entonces se lo adaptó para que en el muñón pudiera amarrarlo de tal manera que la pluma quedara apuntando hacia el papel. Y entonces en el video la señora dibuja por primera vez, después de haber perdido la mano a los 14 años, a los 44 años, y la expresión que hace ella es de alguien, de un júbilo impresionante, de alguien que está recuperando con algo bien sencillo una vida que había perdido, ¿no? Y luego él le pide que le escriba que te amo, y se lo escribe te amo y se atacan de la risa. Pero para mí es un buen ejemplo de cómo alguien es capaz de entender que con Internet, entender con esta capacidad de comunicación y de datos, puedes transformar la vida de mucha gente teniendo recursos tecnológicos que no tienen que necesariamente ser evoluciones de mucho dinero. Y el otro es un ejemplo más cercano, y eso me encanta porque realmente le veo mucho potencial y es maravilloso. Este es un restaurante, es una fonda en Coyoacán, a la cual le compro comida de repente que me llevan a mi casa. El modelo es, la fonda es chiquita, porque ya fui de chismoso a ver dónde era. La fonda es chiquita y no cabe mucha gente, pero vende comida a domicilio o a oficina, que por la zona tiene mucho potencial. ¿Qué hace? Reparte papelitos como este por todo el entorno, ¿no? Hay una persona todos los días, lleva con el menú de los días. Entonces recibe por teléfono. ¿Cuál fue mi sorpresa? Una de las segunda, tercera vez que pedí comida, me dice, oiga, ¿tiene WhatsApp? Sí, ¿me lo puede dar? Sí, ¿cómo no? ¿Y para qué lo quiere? Pues le voy a mandar el menú todos los días en la mañana. No, perfecto. Entonces, estuvimos sin muchacha una semana, 2 semanas, entonces todos los días pedimos comida ahí, en WhatsApp, y yo le decía, no, pues cámbiame esto y quítame aquello. En realidad, es un uso de una tecnología que puede transformar el negocio de la fonda de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el espacio físico donde sirve las comidas corridas ya no importa. ¿Por qué? Pues porque tiene una red ampliada que el límite de crecer es su capacidad de producir la comida. 2, con el WhatsApp puede aprender a conocer a la gente, ¿no? A sus clientes, a la gente que come. Ya sé que no le gusta el caldo, ya sé que le gusta el arroz con esto, ya sé que el pollo tiene más demanda que la carne de res, Entonces puede optimizar muchísimo el diseño de su menú y de cómo prevé qué compra y qué cocina. Y de ahí, si me apuran un poco, puede llegar a decir, yo cada que le pedía comida para 4 o 5 personas y me mandaba de paquete individual, ¿no? Entonces, ¿por qué no avanzas a un esquema de, pues, si son 5 personas, pues te mando las ollitas de 5 personas, con lo cual ahorro? Pero a mí lo que me fascina, y por eso son ejemplos que
que quería compartir con ustedes es que todos estos ejemplos de éxito son la punta del iceberg, donde hay detrás millones de personas intentando cosas que no funcionan. Algunas funcionan y son maravillosas y las platicamos como grandes historias y nos han modificado la forma de vivir y de trabajar en el día a día. Pero esta manera de incorporar la tecnología donde realmente estoy transformando mi entorno es algo que está al acceso de todos nosotros. Es algo que si nos ponemos a observar y a pensar, intentamos, aprendemos y vamos evolucionando, lo podemos lograr. Y esa es un poco la inquietud que yo quería dejarles desde el punto de vista de ¿para dónde va todo esto? Pues va a muchos lugares, pero nosotros tenemos la capacidad de treparnos a la ola y de influir, y estos son dos ejemplos que son importantes, ¿no? Yo todavía no platico todas mis ideas con el dueño, no sé si le voy a cobrar o no como buen consultor, pero yo creo que ni él mismo se da cuenta todo el potencial que tiene, pero ya ha hecho andar una ola que seguramente va a ir aprendiendo y va a ir evolucionando, pero se me hace maravilloso. Ahora, ni siquiera usa bicicleta, la misma gente que reparte los papelitos es la que surte la comida, pero uno de los beneficios que le da el WhatsApp es que pides la comida para cierta hora, entonces él puede acomodar los recorridos de tal manera que llega la comida caliente, ¿no? Sin ser un gran desarrollo tecnológico ni ser un Domino's Pizza ni casi. ¿Qué hacemos en TCS? Este es un comercial que tengo que poner. Bueno, ayudamos a todo esto. La gráfica no se queda tampoco, entonces los platico. Tenemos 4 grandes áreas de soluciones. Inteligencia artificial, Big Data y sistemas cognitivos. Estamos trabajando con clientes en esto. No es algo ficticio, ni es algo, ya hay clientes que están trabajando con nosotros en esto. Tenemos expertos en esto. El tema Agile es algo muy importante. Este esquema de ver, ensayar, aprender, ver, ensayar, aprender, tiene que ser cada vez más ágil y más rápido. O sea, aquellos tiempos en los que hacías una estrategia, una planeación estratégica de la empresa, decías la visión, mi visión de mi empresa a 5 y 10 años, y la misión y la visión. O sea, hoy en día no sirve para absolutamente nada, porque en esos 5 o 10 años seguramente te cambiaron las reglas del juego de monopolio, del juego de mesa, como 20 veces. Entonces no tiene ningún sentido planear a tanto. Tienes que tener una visión de a dónde vas, lo de el 25% de la población del mundo tendrá que tener algún producto o servicio nuestro, pero todo lo tienes que ser ágil, y eso es algo que tecnológicamente tiene sus retos, porque acarreas un legado de sistemas y tecnologías que no te ayudan. Automatización, también estamos ayudando a clientes a automatizar, y hay muchos ejemplos de distintas industrias, y en cloud estamos operando y ayudando a empresas a hacerlo. Lo que hacemos es consultoría, te ayudo a definir qué hay que hacer y cómo hacerlo. Soluciones y productos de industria, ayúdame a innovar, tú ya tienes productos y soluciones, no tengo que inventar desde cero. Soluciones y servicios de transformación digital, que es lo que yo hago, ayúdame a transformarme, cómo uso la tecnología digital para mejorar mi operación. Operamos servicios, aplicaciones, pruebas, infraestructura, o sea, lo hacemos por ellos. Operamos procesos de negocio, hazlo por mí. Esto es algo que es muy importante. En Guadalajara tenemos un centro de servicio muy importante donde hacemos trabajo de back office para empresas del mundo. Entonces procesamos, ¿cómo se llaman los? Reclamaciones de aseguradoras, procesamos transacciones de bancos, hacemos muchas cosas de back office con un alto nivel de servicio, y tenemos servicios de ingeniería e industriales. Como comentaba, tenemos prototipos de robots, tenemos prototipos de drones, tenemos prototipos de equipos que van a ser incorporados a la producción próximamente. Como empresa india, hay detrás de nuestros servicios un profundo conocimiento técnico. O sea, la cultura india favorece mucho el meterse a detalle a los conocimientos técnicos, por cultura, por cierta afinidad con el tema matemático que todos sabemos de la cultura india. O sea, el primer gran
inventor del álgebra fue un indio. Entonces, en todo tenemos un alto contenido técnico y la empresa fomenta mucho la educación y la educación autogenerada. Hay una opción de, ¿cuántos cursos serán, Abraham? 400,000 cursos disponibles en línea en nuestro portal, en la que uno puede aprender lo que sea. Y mucho de lo que hace los expertos de la empresa es compartir su conocimiento en cursos y presentaciones. Mucho del material que yo les he compartido hoy proviene de alguien que es nuestro líder en toda la visión de Business 4.0, transformación industrial, que la desarrolla y la comparte para que los demás aprendamos y usamos. Y bueno, pues eso es la presentación. Como decía, la sensación que quería dejarles no era la de alguien que está viendo, le estoy presentando la rueda y ustedes están muy ocupados empujando un carruaje con ruedas cuadradas, sino más bien compartirles esto y inquietarlos, preocuparlos, invitarlos a la reflexión, pero sobre todo invitarlos a la acción. O sea, hay un enorme porvenir. Yo creo que como país necesitamos tener más emprendedores, y emprendedores no necesariamente empresas exitosas globalmente que tengan renombre, sino emprendedores que quieran hacer cosas nuevas, que cosas diferentes. Tenemos un alto grado de pobreza, tenemos muchas zonas del país con niveles de desarrollo muy bajos. Bueno, ¿qué hacemos para que esto mejore? ¿Cómo usamos la tecnología para poner al servicio de nuestro desarrollo económico, cultural? O sea, México tiene una riqueza cultural y artística impresionante. ¿Qué hacemos para recuperarla, para evolucionarla, para actualizarla a este mundo tecnológico? Y bueno, espero haber logrado esa inquietud, esa reflexión en ustedes, y estoy a sus órdenes. No sé si haya tiempo y se acostumbre en preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la respondo. ¿No? La primera es gratis, las demás ya tienen costo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí hay una? Pues gracias y un gusto estar por acá con ustedes.